El silencio roto. La confesión inesperada de Araceli Arámbula a los 51 años. A sus 51 años, Araceli Arámbula se encuentra en un momento de plenitud personal y profesional que pocos imaginaban posible después de décadas marcadas por éxitos rotundos, dolores silenciosos y una vida sentimental expuesta constantemente al escrutinio público. Sin embargo, nada había preparado al mundo para lo que estaba a punto de revelar. Durante años, el público especuló, interpretó gestos, analizó entrevistas y reconstruyó capítulos incompletos de su vida privada, tratando de descifrar qué historias habían quedado enterradas entre los pliegues de su sonrisa luminosa. Y ahora, después de tantos rumores, Araceli decidió romper el silencio. Lo hizo con una serenidad desarmante, con la seguridad de una mujer que ha vivido, que ha amado y que ya no teme a las consecuencias de abrir su corazón. «Ha llegado el momento de contar la verdad», dijo, «de revelar mi amor más inolvidable». Esa frase, tan simple y al mismo tiempo tan poderosa, marcó un antes y un después. Los titulares comenzaron a multiplicarse por toda América Latina. Los programas de espectáculos interrumpieron su programación. Las redes sociales ardieron. ¿A quién se refería? ¿Se trataba de un romance conocido, de un capítulo secreto, de una historia prohibida, o acaso de algo que ni siquiera los fans más leales sospechaban? El misterio encendió la conversación pública, pero para entender la dimensión de esta confesión, es necesario recorrer la vida de Araceli desde sus raíces, desde los años en los que aún era una joven soñadora que no sospechaba la magnitud del destino que la esperaba. Nacida en Chihuahua, en una familia tradicional donde los valores, el esfuerzo y la unidad eran esenciales, Araceli creció rodeada de amor, música y un sentido profundo del compromiso. Desde muy joven mostró inclinaciones artísticas, cantaba en eventos escolares, participaba en concursos, actuaba en obras comunitarias. Su carisma era innegable. Era una niña con una luz especial, de esas que atraen miradas sin pretenderlo. Su familia siempre la apoyó, pero conforme fueron pasando los años, quedó claro que su camino no sería el convencional. A los 14 años, ya sabía que su vida estaría ligada a los escenarios, y a los 16, emprendió su viaje a la Ciudad de México para perseguir un sueño que parecía demasiado grande para alguien tan joven. Pero no para ella. La televisión la recibió con los brazos abiertos. Su disciplina, combinada con su belleza natural y su talento, la convirtieron rápidamente en una figura destacada. Telenovelas como Soñadoras, Corazón Salvaje y Las Vías del Amor consolidaron su estatus como una de las actrices más queridas de México. El público no solo admiraba su capacidad interpretativa, sino su aura, esa mezcla de fortaleza y ternura que la hacía cercana y admirable a la vez. En cada producción en la que participaba, dejaba una huella. En cada entrevista mostraba la inteligencia y sensibilidad que la caracterizaban. Y sin embargo, detrás del brillo, había una mujer que vivía intensamente, que amaba profundamente y que guardaba secretos que solo ahora, a sus 51 años, se atreve a nombrar. A lo largo de su carrera se habló mucho de sus relaciones sentimentales. Algunos romances fueron confirmados, otros se mantuvieron en la nebulosa. Pero siempre, de una manera u otra, la narrativa mediática tendía a centrarse en figuras masculinas a su alrededor. Lo que nadie imaginaba era que uno de los amores más importantes de su vida, quizá el más determinante, el más profundo, el más inolvidable, no pertenecía a ese universo que la prensa había construido en torno a ella. Era una historia diferente, una que desafió expectativas, que la transformó por dentro y que, por miedo, por responsabilidad y por protección, había mantenido oculta durante décadas. Cuando Araceli decidió hablar, no lo hizo movida por escándalos, ni por presiones, ni por deseos de protagonismo. Lo hizo porque sintió que había llegado el momento de honrar esa parte de su historia. «Es imposible seguir callando algo que marcó mi vida para siempre», dijo con una templanza que sorprendió incluso a los periodistas más experimentados. Sus palabras cayeron como una revelación que sacudió tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento. El tono de su voz, cargado de nostalgia y valentía, dejaba claro que no se trataba de una anécdota menor, tampoco de un capricho juvenil, ni de un romance fugaz. Era algo más fuerte, más hondo, más genuino. «Mi amor más inolvidable», confesó, «fue una mujer». El silencio posterior fue casi tangible. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Por primera vez en su vida, Araceli hablaba abiertamente de un sentimiento que había quedado guardado en lo más íntimo de su memoria. No dio nombres al principio, no ofreció detalles inmediatos, solo dejó que la verdad flotara en el ambiente mientras los periodistas contenían la respiración. Era una confesión extraordinaria, no solo por su dimensión personal,
sino porque revelaba una faceta completamente desconocida de la actriz, su capacidad de amar fuera de lo establecido, de vivir un romance que desafió las estructuras sociales y la presión de la fama, en un país donde las apariencias siguen teniendo un peso considerable. Mientras avanzaba su relato, Araceli recordó los años en los que este amor surgió. Eran tiempos en los que ella se encontraba en pleno ascenso profesional, cuando su agenda estaba llena de proyectos, giras, compromisos y grabaciones interminables. La exposición pública era intensa. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada por los medios y comentada por millones. En ese torbellino, la soledad se hacía presente de una forma extraña, casi contradictoria. Estaba rodeada de gente y al mismo tiempo profundamente aislada emocionalmente, y fue en esa paradoja donde apareció aquella mujer. Al evocarla, los ojos de Araceli se suavizaron. No era un recuerdo doloroso, aunque sí cargado de un matiz melancólico. Ella llegó a mi vida cuando más necesitaba sentirme vista como persona y no como personaje, explicó. La descripción era tan humana y tan íntima que resultaba difícil no sentirse conmovido. Según su relato, esta mujer, cuyo nombre aún prefería mantener en reserva, era alguien ajena al mundo del espectáculo. Alguien con una vida tranquila, con una inteligencia serena y con una sensibilidad que contrastaba con el caos del entorno mediático. No buscaba nada de mí, añadió. No esperaba fama, no quería reconocimiento, solo me ofreció cariño y comprensión. El romance, según narró, fue tan inesperado como natural. No hubo declaraciones teatrales, ni promesas exageradas, ni esa clase de drama que suele acompañar las historias de celebridades. Fue un amor construido en silencio, en la intimidad, en la confianza absoluta. Un refugio, un espacio fuera del ruido. Y, precisamente por eso, se volvió inolvidable. Araceli habló de noches largas de conversación, de paseos anónimos, de risas compartidas, de la sensación de estar con alguien que la entendía sin necesidad de palabras. Me sentí libre, reconoció. Por primera vez, libre de verdad. Pero mientras más profundo se volvía el vínculo, más pesada se volvía la sombra de la fama. Araceli sabía que si aquella relación salía a la luz, el impacto mediático podría destruir la paz que ambas habían construido. No era solo el temor a los titulares sensacionalistas, sino la preocupación por la otra persona, por la privacidad que ella valoraba, por su familia, por su vida cotidiana. Yo podía soportar la presión, dijo. Llevo años haciéndolo, pero no podía permitir que ella se convirtiera en un blanco. No era justo. Así comenzó un conflicto interno que la acompañaría durante años. El deseo profundo de vivir su amor sin restricciones y la responsabilidad de protegerlo de un mundo que no siempre entiende la autenticidad emocional, especialmente cuando desafía las convenciones. La relación, aunque intensa, duró menos de lo que ambas hubieran deseado. Las circunstancias, los compromisos profesionales y el miedo constante a ser descubiertas terminaron erosionando la estabilidad del romance. Sin embargo, lejos de terminar con rencor o ruptura abrupta, se despidieron con gratitud. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida, admitió Araceli. Era como renunciar a una parte de mí. Con el tiempo, cada una siguió su camino. Araceli continuó con su carrera, enfrentó nuevos desafíos, vivió otros amores, formó familia y construyó una trayectoria impecable. Y, sin embargo, ninguna de esas etapas consiguió borrar la huella de aquella mujer. No se puede olvidar lo que te enseña a amar de verdad, afirmó. Cuando se le preguntó por qué había decidido revelar esta historia ahora, Araceli simplemente sonrió. Porque ya no tengo miedo, respondió. Porque las mujeres de mi edad ya no vivimos para complacer expectativas. Porque esto también soy yo, y porque un amor así merece ser honrado. Su declaración, lejos de generar escándalo, provocó una ola de apoyo. Miles de mujeres, y también hombres, se identificaron con la idea de un amor que marca la vida para siempre, aunque no termine, aunque quede como un capítulo guardado en el alma. Su confesión abrió conversaciones sobre libertad emocional, identidad y autenticidad. Y, sobre todo, permitió que el mundo viera a Araceli Arámbula no solo como la actriz icónica que ha conquistado la pantalla durante décadas, sino como una mujer completa, compleja, valiente, el nombre detrás del secreto. Así nació el amor prohibido que marcó la vida de Araceli Arámbula. La confesión de Araceli Arámbula había cimbrado al público. Después de más de 3 décadas bajo la luz de los reflectores, después de romances comentados, desilusiones públicas y silencios cuidadosamente medidos,
Nadie imaginaba que el amor más profundo de su vida había permanecido oculto, protegido entre sombras, lejos de los titulares y de la curiosidad insaciable del mundo del espectáculo. Pero quedaba una pregunta pendiente. ¿Quién era ella? ¿Quién fue esa mujer que transformó a Araceli en silencio? ¿Qué historia compartieron tan intensa y tan íntima que a los 51 años aún la hacía suspirar con una mezcla de nostalgia y gratitud? En el capítulo anterior, Araceli solo había dado pinceladas. Una mujer ajena al espectáculo, inteligente, sensible, de vida sencilla. Pero ahora, decidida a abrir por completo esa caja de recuerdos, comenzó a relatar cómo esa historia tuvo su origen. No fue un flechazo instantáneo, sino un encuentro gradual, inesperado, casi destinado. El primer encuentro. Dos mundos que nunca debieron cruzarse. Todo comenzó en un momento particularmente complicado para Araceli. Venía de meses de grabaciones extenuantes, compromisos incesantes y ataques mediáticos que la habían desgastado emocionalmente. La presión era inmensa. Su vida profesional atravesaba un punto crucial. Protagonizaba una telenovela de alto presupuesto que exigía todo de ella, y al mismo tiempo lidiaba con conflictos familiares y decisiones personales que la mantenían al borde del colapso. Fue en ese contexto que conoció a Valeria, la mujer cuyo nombre había permanecido oculto durante tanto tiempo. Una mujer que nunca buscó fama, que jamás imaginó convertirse en un secreto tan profundo, y que, sin pretenderlo, se convirtió en el gran amor de la actriz. Valeria era diseñadora gráfica. Trabajaba para una agencia que colaboraba con diferentes campañas publicitarias vinculadas al proyecto televisivo de Araceli. Tenía 30 años cuando la conoció, 12 años menor que ella, con una presencia calma que contrastaba por completo con el caos mediático de la protagonista. Era seria, observadora, de esas personas que parecen escuchar el mundo antes de hablar. Era como un refugio en movimiento, dijo Araceli con una sonrisa suave. Su presencia tranquilizaba. Al principio, sus interacciones fueron meramente profesionales. Un intercambio de ideas, algunos ajustes de imagen, reuniones breves. Pero Araceli notó algo en ella. Su mirada no era invasiva. No analizaba su apariencia como la de una celebridad, sino como la de una persona común. Ese simple detalle le resultó sorprendentemente cálido. Valeria, por su parte, veía en Araceli a una mujer fuerte pero vulnerable, desgastada por expectativas ajenas, y sintió una empatía inmediata. Con el paso de los días, sus conversaciones comenzaron a extenderse más de lo necesario. Primero eran comentarios sobre trabajo, luego, charlas sobre libros, música, la vida cotidiana. Araceli sintió que por primera vez en mucho tiempo, alguien la trataba sin filtros, sin intereses ocultos. Y eso, para alguien que llevaba tantos años siendo vigilada, significaba más de lo que cualquiera podía imaginar. El descubrimiento de una conexión inesperada hubo un momento específico, un instante aparentemente insignificante, en el que Araceli comprendió que algo estaba cambiando dentro de ella. Una tarde, después de una grabación agotadora, se sentía al borde del llanto. Estaba tensa, frustrada, confundida. Valeria se acercó sin decir nada y simplemente le ofreció un té caliente que había comprado para ella. «Se ve que tu día fue duro», comentó con una sutileza que desarmó completamente a Araceli. Ese gesto, tan simple, tan humano, rompió una muralla que había construido a lo largo de los años. Nadie en su entorno acostumbraba a mirarla con esa compasión silenciosa. La mayoría esperaba algo de ella: perfección, fortaleza, glamour, cumplimiento. Pero no Valeria. Ella solo quería que estuviera bien. Esa noche, Araceli llegó a casa y no pudo dejar de pensar en ella. No entendía muy bien por qué. Era una sensación extraña, ligera pero profunda, nueva pero familiar. No era atracción en su sentido más visible, era una conexión emocional que la hacía sentir acompañada, incluso cuando estaba sola. Y ese fue el principio de un despertar interior que transformó todo. La amistad que se convirtió en complicidad. Con el tiempo, comenzaron a verse fuera del trabajo. Al principio por coincidencia, luego por intención. Compartían cafés, caminatas, tardes de conversación. Araceli no recordaba la última vez que se había sentido tan escuchada, tan comprendida. Valeria tenía una forma única de mirar la vida. Pausada, reflexiva, genuina. Y en su compañía, la actriz redescubrió una parte de sí misma que había quedado enterrada bajo la fama. Valeria jamás intentó impresionar a Araceli. No se maquillaba de más, no buscaba figurar, no hablaba de farándula. Y eso, sorprendentemente, la hacía aún más irresistible. Araceli se encontró pensando en ella constantemente, esperando sus mensajes, leyendo sus palabras una y otra vez, hasta que un día,
Mientras reían juntas por algo simple, algo cotidiano, se dio cuenta de que estaba enamorándose. Fue un descubrimiento dulce y aterrador. Araceli nunca había imaginado que podría sentir algo tan profundo por una mujer. Nunca se lo cuestionó en su juventud. Nunca se lo planteó como posibilidad. Pero el amor, cuando es verdadero, no se limita a géneros ni a expectativas. Llega sin pedir permiso. El momento de la verdad. Un día, después de una larga conversación, Valeria se despidió con un abrazo más largo de lo habitual. Araceli sintió que algo le recorría el cuerpo, una electricidad suave pero poderosa. Cuando Valeria se alejaba, Araceli la llamó por su nombre. Ella se dio la vuelta, y sin decir palabra, ambas entendieron que ese era el momento. «No sé qué está pasando», susurró Araceli. «Pero lo que siento es real». Valeria no respondió de inmediato. Se acercó y tomó sus manos. La mirada que le dio contenía todo: sorpresa, ternura, deseo, miedo. «Yo también lo siento», dijo finalmente. Ese fue el inicio oficial del romance que cambiaría sus vidas. El amor en secreto. Una historia tan hermosa como peligrosa. Vivir un amor entre dos mujeres, siendo una de ellas una figura pública del tamaño de Araceli Arámbula, no era sencillo. La industria del entretenimiento en México, aunque moderna en apariencia, todavía arrastraba prejuicios y narrativas tradicionales que podían destruir carreras enteras. Los medios amarillistas podían convertir una historia de amor en un escándalo, y los ejecutivos podían presionarla para que mantuviera una imagen convencional. Por eso ambas decidieron mantener la relación en completo secreto. Fue un periodo tan mágico como frágil. Se encontraban en espacios privados, viajaban a pequeñas ciudades donde nadie las reconocía, compartían noches de conversaciones interminables y amaneceres silenciosos. Ese amor se volvió un refugio para las dos. Para Araceli, que por fin podía ser ella misma. Y para Valeria, que había encontrado en Araceli una compañera luminosa, intensa y profundamente humana. Pero la clandestinidad también tenía un precio. Cada vez que estaban juntas en público, debían fingir distancia. Cada vez que un paparazzi rondaba, el corazón se les aceleraba por miedo. Cada llamada inesperada despertaba la ansiedad de ser descubiertas. Y aún así, siguieron adelante porque el amor era más fuerte que el miedo. La presión de la fama y el comienzo de la fractura. Con el paso del tiempo, la tensión comenzó a pasar factura. Araceli tenía compromisos que la alejaban constantemente. Valeria, aunque comprensiva, también tenía su propia vida, sus propias aspiraciones, y la dinámica secreta comenzaba a desgastarla. A veces pasaban semanas sin verse. Otras veces, Araceli debía cancelar encuentros a último minuto por grabaciones o eventos de último minuto. La actriz vivía dividida entre dos mundos: el público, lleno de exigencias y expectativas, y el íntimo, frágil y verdadero. En más de una ocasión pensó en hacer pública la relación, en enfrentar a la industria, en decir la verdad sin miedo. Pero ¿qué pasaría con Valeria? ¿Con su familia? ¿Con su estabilidad? Ese dilema emocional se convirtió en una carga insoportable. La situación alcanzó su punto crítico cuando un fotógrafo captó a Araceli y Valeria conversando en un café de forma cercana. Aunque la imagen no revelaba nada comprometedórico, fue suficiente para preocuparlas. A partir de ese momento, el miedo se volvió una presencia constante. Fue entonces cuando comenzaron a distanciarse, no por falta de amor, sino por exceso de responsabilidad. Ninguna quería herir a la otra, ninguna quería destruir la vida de la otra. Y por eso, paradójicamente, se alejaron. La despedida que marcó sus vidas para siempre, el día en que decidieron separarse, fue uno de los más difíciles de la vida de Araceli. Lo recuerda con una claridad dolorosa. Estaban en la casa de Valeria, en un pequeño departamento lleno de plantas y luz. Habían discutido la noche anterior, ambas llorando, ambas tratando de encontrar una solución imposible. Valeria fue la primera en hablar. «Te amo, Araceli, pero no puedo vivir con miedo». Esa frase se clavó como un puñal en el corazón de la actriz. «Yo también te amo», respondió con la voz quebrada. «Pero no sé cómo protegernos». Se abrazaron durante largo tiempo, sabiendo que aquel era el final. Ninguna de las dos quería soltar. Ninguna de las dos imaginaba un futuro sin la otra. Pero a veces, incluso el amor más profundo no puede sobrevivir a las circunstancias. Cuando Araceli salió por última vez de ese departamento, sintió que dejaba atrás una parte de sí misma. Y aunque la vida continuó, los proyectos, los hijos, los compromisos, los éxitos, el recuerdo de Valeria permaneció intacto, como una herida que nunca cerró del todo, pero también como una luz que jamás se apagó. El amor que sobrevivió al tiempo. Han pasado años desde esa despedida. Ambas siguieron caminos distintos. Valeria formó una vida lejos del ojo público. Araceli continuó con su carrera,
enfrentó desafíos y vivió nuevos capítulos sentimentales. Pero ninguna de esas relaciones logró borrar la huella de aquel romance secreto. Fue entonces cuando, a los 51 años, Araceli decidió revelar la verdad. No por escándalo, no por dramatismo, sino porque ese amor la formó, la transformó, la acompañó durante décadas. Ella fue, y siempre será, un capítulo sagrado en mi vida, afirmó. Y al pronunciar esa frase, el mundo entendió que la historia de Araceli Arámbula no era solo la de una actriz icónica, sino la de una mujer capaz de amar más allá de las normas, más allá de los prejuicios, más allá del tiempo, las cicatrices del silencio. Como este amor oculto moldeó la vida pública y privada de Araceli Arámbula. La revelación hecha por Araceli Arámbula no solo generó titulares en todo el mundo, también abrió una puerta emocional a un pasado cuidadosamente enterrado. Muchos pensaron que la historia con Valeria había quedado atrás, como un capítulo cerrado, como un amor de juventud que se recuerda con cariño, pero que ya no duele. Sin embargo, la verdad era otra. Ese amor no solo dejó huellas profundas, definió por completo quién era Araceli, qué decisiones tomó y qué temores llevó consigo durante décadas. Las consecuencias silenciosas, los sacrificios invisibles, las cicatrices que ese romance prohibido dejó en su vida, y cómo afectó cada relación posterior, cada proyecto, cada momento de luz y oscuridad, la doble vida emocional, fama hacia afuera, dolor hacia adentro. A lo largo de los años, los medios construyeron toda una narrativa alrededor de Araceli. La estrella perfecta, la protagonista deseada, la mujer fuerte e inalcanzable. Su vida amorosa era analizada, discutida, juzgada. Pero detrás de esa fachada había algo que nadie imaginaba. Una mujer tratando de curarse de un amor que no pudo vivir libremente. Después de la separación con Valeria, Araceli enfrentó una etapa de vacío emocional. Era capaz de sonreír frente a cámaras, interpretar papeles pasionales en telenovelas, dar entrevistas radiantes, pero al volver a casa, el silencio pesaba como una piedra. Sentía que actuaba incluso cuando estaba fuera del set, confesó. Mostraba alegría, pero estaba rota por dentro. No podía hablar con nadie del tema. No podía llorar en público. No podía explicar por qué había perdido una parte tan esencial de sí misma. Mientras el mundo exigía brillo, ella escondía una herida abierta que nadie sabía que existía. Las relaciones posteriores. Un corazón dividido. Con el tiempo, Araceli se enamoró de nuevo. Vivió relaciones importantes, algunas públicas, otras discretas, pero ninguna de ellas estuvo libre de la sombra de Valeria. No porque Araceli no amara a esas personas, sino porque siempre había algo en ella que se comparaba, que recordaba, que buscaba aquella conexión perdida. Amé, sí, me entregué, sí, pero nunca pude sentir esa libertad emocional que tuve con ella. Cada relación nueva enfrentaba un muro invisible. El miedo a perderse en la fama, el miedo a la exposición, el miedo a que la historia se repitiera, y sobre todo, el miedo a que alguien la amara menos por ser quien realmente era. Su corazón había quedado marcado por una verdad que nunca pudo decir. El peso de la fama sobre sus decisiones íntimas, si bien la industria del entretenimiento le dio una plataforma extraordinaria, también le quitó la posibilidad de vivir en autenticidad durante muchos años. Su equipo de relaciones públicas, ejecutivos de televisión, productores y asesores constantemente le recordaban que debía proteger su imagen, que debía encajar en un molde. El molde de la mujer perfecta, el molde de la protagonista tradicional, el molde de la figura femenina que debía inspirar romances convencionales. La sola idea de confesar un amor lésbico, y además uno tan profundo, habría sido devastadora para su carrera en los años en que vivió esta historia. A veces, Araceli recordaba conversaciones duras con ejecutivos. Debes cuidar lo que representas. Tu público es conservador. Cualquier polémica afectará a tus hijos. Ella asentía, obedecía, sonreía. Pero en silencio, su alma se reducía un poco más cada día. El regreso inesperado de Valeria en su vida. Pasaron los años, pero el destino siempre encuentra maneras de reabrir puertas que creímos cerradas. Un día cualquiera, cuando ya no esperaba nada, Araceli recibió un correo. El nombre del remitente hizo que su corazón se detuviera por un instante. Valeria. No era un mensaje romántico, tampoco un intento de retomar la relación. Era solo una línea breve. Ojalá estés bien, pensé en ti. Araceli leyó esas palabras una y otra vez. Sintió una mezcla imposible de emociones. Alegría, nostalgia, miedo, ternura, dolor. No respondió de inmediato. No sabía si debía hacerlo. Tardó días en procesar el correo hasta que finalmente escribió. Yo también te pienso a veces.
Esa breve conversación no llevó a encuentros físicos, pero sí a un intercambio emocional que ambas necesitaban. Hablaron de la vida, de los caminos que siguieron, del cariño que permanecía intacto pese al tiempo. Valeria le contó que había amado, que había sufrido, que había construido una vida tranquila. Araceli le contó que había buscado paz, que había vivido intensamente, pero que algo en su corazón siempre volvía a ella. Cómo este amor moldeó la maternidad de Araceli. Muchos imaginaron que, al convertirse en madre, Araceli cerró por completo aquel capítulo. Pero la realidad era más compleja. La maternidad le enseñó a amar de otra manera, más protectora, más consciente, más profunda. Sus hijos se convirtieron en su mayor prioridad, pero al mismo tiempo despertaron un cuestionamiento interno. ¿Qué clase de mundo estaba dejando para ellos? Uno donde el amor debía ocultarse. Uno donde la autenticidad era un riesgo. Fue entonces cuando comenzó a considerar por primera vez la posibilidad de algún día contar la verdad. No por ella, sino por ellos. Para que crecieran sabiendo que el amor no tiene límites, que la vida es más grande que los prejuicios. El renacer interior, terapia, aceptación y sanación. Araceli ha contado que durante años evitó ir a terapia por temor a enfrentarse a ciertos recuerdos. Pero finalmente lo hizo, y ese paso la liberó de culpas, miedos y heridas que creyó que nunca sanarían. En terapia, habló por primera vez de Valeria, del amor sincero que vivieron, del duelo silencioso que arrastró por décadas. Su psicóloga le dijo algo que jamás olvidó. No fue un error, fue amor. Esa frase fue una revelación, una validación emocional, un permiso interno, una luz en la oscuridad. Durante meses, Araceli trabajó en comprender que no había fallado por amar a una mujer, que lo único que había fallado era el mundo, incapaz de aceptar esa historia en su momento. El momento en que decidió hablar públicamente, la entrevista donde finalmente reveló su amor más inolvidable, no fue improvisada. Fue el resultado de un proceso interno largo, profundo y doloroso. Araceli sabía que llegaría a un punto de quiebre. O seguía guardando ese secreto para siempre, o se liberaba de él para poder vivir plenamente lo que quedaba de su vida. Antes de aceptar hacer pública su confesión, habló con personas cercanas. Algunos la apoyaron. Otros le dijeron que no era necesario. Pero solo ella conocía el peso de ese silencio. Finalmente tomó la decisión por una razón. Me cansé de esconder lo más bonito que viví. Y también porque sabía, en el fondo, que su historia podría ayudar a otras mujeres que vivían amores imposibles, prohibidos o silenciados. Las reacciones: apoyo masivo, sorpresa y admiración. Cuando reveló la verdad, su equipo temió una ola de críticas. Y sí, hubo sectores conservadores que intentaron cuestionarla. Pero para sorpresa de muchos, la reacción general fue de cariño, respeto y orgullo. Miles de mujeres escribieron diciendo que se sentían identificadas. Personas LGBTQ más agradecieron su valentía. Actrices, cantantes y productoras la celebraron como un referente de autenticidad. Araceli sintió por primera vez algo que llevaba demasiado tiempo esperando: libertad. La libertad de no esconderse. La libertad de contar su propia historia. La libertad de ser completamente ella. ¿Y Valeria? ¿Qué pensó al escuchar la confesión? Aunque mantuvieron una relación cordial por correo, Araceli no sabía cómo reaccionaría Valeria a la confesión pública. Temía haber expuesto demasiado. Temía haber traicionado la privacidad que ambas habían defendido durante años. Pero entonces, unos días después de que la entrevista se hiciera viral, recibió un mensaje: «Gracias por no olvidarme». Esa simple frase cerró un ciclo emocional de más de 2 décadas. No necesitaban reencontrarse, no necesitaban retomar nada. Solo necesitaban saber que el amor vivido no había sido en vano. La gran pregunta que todos se hacen ahora, después de revelar el nombre, la historia y el impacto emocional de ese amor, el público comenzó a preguntarse: ¿aún siente algo por Valeria? ¿Podrían reencontrarse? ¿O ese amor pertenece para siempre al pasado? Araceli respondió con una sonrisa llena de nostalgia: hay amores que no vuelven, pero tampoco se van. Una frase que deja abierta la puerta a interpretaciones, deseos y sueños. Pero lo cierto es que su historia con Valeria ha dejado una marca imborrable. Una huella que ha guiado cada paso emocional de su vida. A los 51 años, la verdad completa. La decisión final de Araceli Arámbula sobre el amor que jamás pudo olvidar. La confesión pública de Araceli Arámbula había sacudido a todo el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que la audiencia no sabía era que detrás de esa revelación había un proceso aún más profundo, más íntimo y más transformador que estaba a punto de alcanzarlo todo: su identidad, su futuro, su forma de amar y sobre todo, su forma de vivir.
El renacer después de la verdad pública. Tras la entrevista donde confesó su amor inolvidable por Valeria, la vida de Araceli dio un giro inesperado. Lo que muchos pensaron que sería un escándalo, se convirtió en una ola de apoyo sin precedentes. Pero lo más importante no fue la reacción del público, sino el efecto interno que tuvo en ella. Por primera vez en décadas, Araceli se despertaba sin la sensación de estar escondiendo algo. No tenía que medir cada palabra, ni ocultar emociones, ni reprimir recuerdos. Sentí que respiraba de nuevo, confesó, dormía mejor. Sonreía con más sinceridad, miraba el espejo sin sentirse dividida entre la mujer pública y la mujer íntima. Sin embargo, ese renacimiento emocional traía consigo otra pregunta más difícil. ¿Qué haría con ese amor? ¿Era un recuerdo? ¿O aún podía convertirse en un futuro? La conversación final con Valeria, después del correo donde Valeria le escribió: «Gracias por no olvidarme», ambas sabían que algo quedaba pendiente. No era un retorno romántico inmediato, era algo más profundo. La necesidad de cerrar la historia con la verdad completa, cara a cara, sin silencios ni temores. Se encontraron en un pequeño café en Guadalajara, lejos de cámaras, en un lugar donde nadie imaginaría verlas juntas. Era la primera vez que se veían después de tantos años. El corazón de Araceli latía como cuando era joven. Había vivido amores, pérdidas, éxitos, maternidad, pero nada la preparó para ese instante. Al ver a Valeria, sintió que el tiempo se había detenido. Aunque los años habían pasado, su esencia seguía intacta. Esa mirada tranquila, esa sensibilidad en cada gesto, ese aura que la hacía sentir segura. Valeria fue la primera en hablar. «Nunca pensé que dirías mi nombre en público». Araceli tomó aire. «Tampoco pensé que te volvería a ver». Hablaron durante horas, rieron por recuerdos antiguos, lloraron por lo que habían perdido, aceptaron que ambas habían amado a otras personas, que habían cambiado, que la vida había seguido su curso, pero también admitieron algo más, que el cariño jamás se extinguió, no era un regreso inmediato, ni una decisión impulsiva, era la constatación de que lo vivido había sido real y que aún quedaba un hilo invisible conectando sus vidas. Antes de despedirse, Valeria dijo: «No sé qué pasará, pero ya no tengo miedo», y por primera vez en años, Araceli sintió que ese capítulo podría tener un nuevo comienzo. ¿El conflicto interior? ¿Seguir adelante o volver atrás? Después de ese encuentro, Araceli quedó sumida en un torbellino emocional. ¿Debía intentar retomar la relación? ¿O aceptar que era un amor del pasado que solo debía honrarse, no revivirse? En entrevistas públicas, cuando le preguntaban si estaba enamorada, ella sonreía con un aire enigmático. «Estoy aprendiendo a amarme a mí misma, por fin». Era verdad. La experiencia la había transformado profundamente. Por primera vez, Araceli se preguntó: ¿quién soy cuando no estoy tratando de cumplir expectativas? ¿Quién sería si viviera sin miedo? Y entonces llegó la pregunta más importante. ¿Qué desea realmente mi corazón? El impacto en su carrera. La libertad como motor creativo, paradójicamente, tras su confesión, su carrera se revitalizó. Productores comenzaron a ofrecerle papeles más complejos, más profundos, menos estereotipados. Había dejado de ser la actriz idealizada y se había convertido en una mujer real, auténtica, poderosa. Le ofrecieron proyectos internacionales, le propusieron interpretar personajes más diversos, incluso recibió propuestas para escribir un libro autobiográfico. Cuando le preguntaron si se consideraría un ícono LGBTQ+, ella respondió: «No me interesa ser ícono, me interesa ser honesta». Esa frase marcó una nueva etapa en su vida. Vivir sin etiquetas, sin máscaras, sin silencio. La relación con sus hijos. La conversación más importante de su vida. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando decidió hablar con sus hijos sobre su pasado. No quería que se enteraran por terceros. No quería que crecieran creyendo que el amor se esconde. Los sentó en la sala de su casa y les dijo con voz firme pero cálida: «Mamá tuvo un amor muy grande. Con una mujer». Hubo silencio. Después uno de ellos sonrió y dijo: «Sí, te hizo feliz, entonces estuvo bien». Araceli no pudo evitar llorar. Esa frase validaba décadas de dolor, de miedo, de renuncias. En ese instante entendió que el mundo estaba cambiando, y que quizá había llegado la hora de dejar entrar nuevamente a Valeria en su vida. La decisión final: vivir sin miedo. Tras semanas de reflexión, de terapia, de conversaciones honestas con su familia y consigo misma, Araceli tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Intentarlo de nuevo, no como un acto impulsivo, no como una repetición del pasado, sino como dos mujeres adultas, libres, maduras y dueñas de su destino. Le escribió a Valeria: «Si tú quieres, podemos ver qué pasa, esta vez sin miedo». Valeria respondió casi de inmediato: «Yo también quiero». No anunciaron nada públicamente, no hicieron escándalo mediático, no necesitaban validación externa. Era la continuación natural de un amor que nunca murió. La entrevista final.
El mensaje que conmovió al mundo. Semanas después, Araceli ofreció la entrevista más importante de su vida. No para revelar detalles íntimos, sino para enviar un mensaje, uno que resumía todo su camino. No esperen a los 51 años para decir la verdad. No esperen a perder un amor para saber lo que vale. El miedo no debe guiarnos. El amor sí. Miles de personas compartieron esa frase. Se convirtió en un lema en redes sociales. Y más importante aún, inspiró a gente de todas las edades a vivir con autenticidad. Un atardecer diferente. Un mes después, en una tarde cálida en la playa de Nayarit, Araceli caminaba junto a Valeria. Nadie las reconocía, nadie las fotografiaba, nadie las juzgaba. Eran dos mujeres riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Dos mujeres que habían vivido vidas enteras en silencio. Dos mujeres que finalmente habían encontrado su momento correcto. Araceli miró el horizonte y dijo, «Ahora sí estoy viviendo». Y era verdad, a sus 51 años, por fin era libre. Libre de la opinión ajena, libre de las expectativas, libre del miedo, libre para amar.